Dios les bendiga. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 5 de diciembre de 2021. Por cierto, hoy es el cumpleaños de mi esposa preciosa, la hermana Yani, la pastora Yani. La felicito en nombre de la iglesia, mío propio. Le mando un abrazo. Bueno, está conmigo ahora, pero es un gozo saber que ella cumple años hoy y pido a Dios que la bendiga muchísimo y le dé muchos éxitos y muchos más libros con los que pueda compartir lo que Dios le ha enseñado. Hoy estamos en el devocional número 5, descifrando los secretos de la Navidad. Hay que decir que la Navidad es una manifestación del amor y la gracia de Dios. A todas luces es Dios, imagínese, por así decirlo, empequeñeciéndose, naciendo vulnerable como un niño. Pero también es una manifestación de su poder y la expresión clara de sus planes para la humanidad. Al encarnarse nos dijo cosas. La narración de la palabra nos hace saber que la encarnación misma es un milagro extraordinario. Es una señal del amor de Dios para la humanidad. Deja en claro la intención que tiene de acercarse a nosotros, los seres humanos. Nos revela su plan de salvación. En resumen, se trata de una declaración de amor que incluye un desafío a que respondamos nosotros apasionadamente a su propuesta de amor. Que nada ni nadie nos impida celebrar la Navidad y dar una respuesta sabia y pertinente a nuestro Dios, que se nos ha manifestado de esta manera tan extraordinaria. Sigamos pues estudiando el primero de los símbolos, el nacimiento. Recuerden, se trata de esta tradición de ilustrar a través de una maqueta con personajes cómo fue la primera Navidad. Hemos aprendido a través de estos personajes que incluyen el nacimiento, hemos aprendido de su humildad por medio del pesebre, de su humanidad por medio de José y María, de su divinidad por medio del ángel y los ángeles que se manifestaron en el contexto de su nacimiento. Y el día de ayer, su universalidad o la universalidad de su mensaje a través de los magos, los sabios que vinieron a adorarle. Descifremos ahora el secreto que hoy nos corresponde, su autoridad sobre todo el universo. Esta idea la podemos ver en los animales y la estrella misma. No existen bases bíblicas para hablar de una vaca y un burro hincados frente al pesebre, como regularmente se ponen los nacimientos. Sin embargo, por la narración, la alusión al pesebre y el conocimiento de la cultura de aquella época, suponemos que estaban en un establo, porque en un establo había pesebres, comederas de animales. Podemos pensar que si las mismas olas del mar y el viento le obedecieron cuando ya era un joven, podemos pensar que también los animales le manifestaron su sometimiento. Los animales tienen un instinto especial, así que no es difícil pensar que algo les inquietara o les hiciera actuar en forma distinta ante el mismísimo creador del universo. Y no estoy diciendo con eso que de veras estaban ahí algunos animales hincados o cantando alguna cosa, por supuesto que no. Sin embargo, oiga, es el creador de todas las cosas y está ahí, imagínese. Debieron haber algunos animales tal vez, porque si era un establo, muy seguramente había ovejas o alguna cosa. No debemos hacer declaraciones que no se sostengan con la Biblia, pero cuando nuestros hijos vean los nacimientos, si usted pone un nacimiento o si ven un nacimiento por ahí en alguna casa, sería bueno hablarles de la autoridad del Señor sobre todo ser. Sería bueno hablarles del poder que tiene el Señor y el control que tiene sobre toda la creación, porque eso les enseña las películas de héroes como Aquaman, que supuestamente gobierna los animales del mar, ¿no es cierto? ¿Por qué no le decimos que Jesús tiene todo el poder sobre el universo entero? Además, no podemos olvidar que la narración bíblica nos habla de una estrella, haya sido un cometa, una conjunción de planetas o un fenómeno desconocido. Una cosa es cierta, el cosmos se sometió al Señor y participó en el evento. No perdamos de vista que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y nada se escapa de su soberanía. Así que adorémosle en espíritu y en verdad, porque Él es el Todopoderoso. Esto tiene implicaciones muy importantes. Miren, cuando Él tenía unos 30 años, porque Él nació bajo esta circunstancia en que se nos manifiesta el poder y el control que tiene sobre todo lo creado. Pero cuando Él tenía 30 años, declaró con claridad su ministerio, el perfil de su ministerio, y lo hizo predicando un sermón basado en Isaías 61, 1 y 2, en la sinagoga de Nazaret donde se había creado. Leamos este importante mensaje que él dio. Dice así la palabra. Y Jesús
volvió en el espíritu, en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló un lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oiga, eso es tremendo. Está diciendo que lo que ha dicho Isaías siglos atrás se estaba cumpliendo con él ahí, que él era ese que había sido enviado, ese que nació en Nazaret, perdón, que nació en Belén, que ahora estaba en Nazaret, ese que hizo que una estrella guiara a los magos, ese que pudo hacer un hogar de un establo humilde, ese ahora está diciendo que la palabra se cumple en su vida. Podemos decir que no solo estaba al control de los astros, los animales, los vientos y el mar, sino que tiene el control de la historia misma y en su debido tiempo cumple sus planes. Lo que dijo ese día en la sinagoga es una evidencia de lo que puede y sigue haciendo en nuestro tiempo y en nuestras vidas. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo él. Evidentemente se trata de una experiencia espiritual. Él está hablando de algo espiritual, está hablando de libertad, de sanidad, de un mensaje de aliento, de esperanza, pero de un poder espiritual sobre los seres humanos. Está hablando de ciegos y está hablando de encarcelados, pero seguramente se refiere a cosas espirituales que aquejan a los seres humanos y de los cuales Él nos puede libertar. Por supuesto que también sanó ciegos físicamente y por supuesto que también hizo milagros en términos físicos, pero en este pasaje está hablando de una liberación y de una sanidad espiritual. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, evidentemente se trata de un mensaje de esperanza. La palabra evangelio es justamente lo que se traduce como buenas nuevas. Así que se trata de aliento, esperanza, seguridad, especialmente a quienes carecen de ella. Es triste, pero hay gente que pocas veces escucha buenas noticias. Ni hablar, es bastante difícil encontrar en los noticieros el día de hoy esperanza o buenas noticias. Así que la esperanza puede ser un bien muy escaso el día de hoy. Pues para que sepamos, Jesús vino a traer buenas noticias a quienes carecen de ellas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Evidentemente se trata, así dice el texto, evidentemente se trata de sanidad del alma. ¿Quién podría decir que nunca le han quebrantado el corazón? ¿Quién podría decir que nunca ha tenido penas, dolores, tristezas, angustias o pesares? Pues para sanarnos por dentro es que Él vino a la tierra. El Señor Jesús sí tiene ese poder y quiere sanar nuestro corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Evidentemente se trata de transformación. Ya sabemos que en los reclusorios o cárceles del mundo hay gente culpable, pero también hay gente inocente. Sin embargo, la cárcel a la que este pasaje hace referencia seguramente es un asunto más grave. Se trata de un asunto del corazón. Montones de personas viven presas y esclavizadas tras los barrotes de una adicción, un dolor, una imposibilidad. Hay tantas cosas que nos limitan como el alcoholismo, la drogadicción, el homosexualismo, la pornografía, la depresión, el odio, el rencor, la envidia, los complejos de todo tipo. No importa qué sea lo que te quita libertad para ser quien Dios planeó que seas, que te quita libertad para vivir. Él vino para quitarte esas cadenas, hacerte libre, hacernos libres. Sigue siendo el pasaje. Y vista a los ciegos. Evidentemente se trata de visión espiritual. Dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y podría decirse que no hay peor ciego que el que no se deja sanar por Jesús para poder verle cara a cara. La desesperanza puede cegar nuestros ojos espirituales, pero el Señor vino a restaurar nuestra visión espiritual. Luego dice el texto, a poner en libertad a los oprimidos. Evidentemente se trata de hacer justicia. Parecería la misma idea de la libertad a los cautivos, pero en este caso se refiere a aquellos que son oprimidos por la voluntad de otros y no precisamente por ellos mismos. Así que también vino a establecer un reino de equidad, de justicia. Una de las cosas más tristes que experimentamos en la vida es cuando sufrimos por cosas que no hicimos y aún en ellas ha pensado nuestro Señor para ayudarnos. Si nos sentimos oprimidos, impotentes ante la maldad de los poderosos, si nos sentimos
presa de la injusticia que hay en el mundo, tenemos en Él un defensor. Y como dice un canto por ahí, Él nunca ha perdido un caso. A predicar el año agradable del Señor, dice también el pasaje. Evidentemente, esto es un resumen de todo lo demás. Se trata de una alusión al año de jubileo descrito en Levítico 25, en donde todas las cosas regresaban a su origen. Si un hombre perdía sus tierras en un mal negocio, o las había perdido su padre antes que él, o si tenía que venderse como esclavo a causa de su pobreza, en el año de jubileo, que acontecía cada 50 años, sus tierras le eran devueltas, al igual que su libertad. Se trataba de una fiesta del perdón, la gracia y las nuevas oportunidades. Y a esto hace referencia el Señor. El Señor Jesús vino a darnos una nueva oportunidad, vino a hacer un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Esta es la esencia de su Evangelio de gracia. Por causa de él, cada día tenemos nuevas oportunidades para vivir mejor, para crecer, para creer, para hacer lo que nos toca. El problema de mucha gente es que no se dan la oportunidad de disfrutar estas bendiciones porque creen que no es posible vivir así. Están convencidos de que no hay amor verdadero, de que no hay amigos, de que no hay paz en el mundo y se pierden la promesa del Señor que nos ofrece una mejor clase de vida. Este es el desafío de la bendición. Busquemos una vida plena como la que Cristo vino a ofrecernos. Ahora bien, hay una decisión trascendente que debemos tomar. Lo más triste de esta historia es que la gente del pueblo que vino, al que vino el Señor, la gente que rodeaba al Señor cuando dio este sermón, no estuvo dispuesta a creer en él. De hecho, se molestaron tanto que hablaron de matarlo. Tenían objeciones porque habló de salvación a todos los seres humanos, no solo a los judíos. Porque era alguien que conocían. Dijeron, ¿no es este el que conocemos aquí a sus hermanas, hermanos, están aquí con nosotros? Porque era su tierra. ¿Cuáles son nuestras objeciones? ¿Cuáles son tus objeciones, hermano, para no creer en Él y para no creer en su poder que vino a salvarnos? Lo conocían como el hijo del carpintero, conocían a sus hermanos y demás parientes. Algunos tal vez hasta tenían algún mueble que Él les había fabricado y no podían creer que alguien tan cercano fuera el Mesías que podía darle libertad. ¿Cuál es nuestro pretexto para no vivir a plenitud la bendición de su presencia? La cosa es sencilla. Jesús vino a darnos una vida plena. Experimentemos el final feliz de la historia, disfrutemos las bendiciones que nos ha traído y tomemos la decisión de creer con todo el corazón. Ese niño que nació en el pesebre, ese niño que fue anunciado por una estrella, ese niño que hizo de un establo de animales un hogar, ese niño que vino a encarnarse, a manifestarse en una familia de humanos y se sometió a ellos. Le enseñaron a comer, le enseñaron a caminar, le enseñaron a leer y escribir. Ese niño era Dios mismo y tiene todo el control. Él es el que tiene todo el control. Los animalitos que ponemos ahí en la maqueta llamada nacimiento y el ángel que ponemos por ahí, perdón, el ángel, y la estrella que ponemos por ahí, nos habla de eso. Este es el mensaje, este es el secreto revelado de estos elementos de la maqueta o el nacimiento que ponemos algunos en casa. Nos recuerda su poder absoluto, el control que tiene del universo entero. Oiga, bajo esas circunstancias, vale la pena creer en Él. Vale la pena caminar con Él. Si Él tiene el control, si Él es el Señor del universo, vale la pena caminar con Él. Vale la pena entregarle nuestra vida y aceptar el desafío que nos hace para que creamos, para que le sigamos y para que compartamos su mensaje a otras personas. Así que sí, hermanos míos, vivamos al Señor, al Todopoderoso que vino a nacer entre nosotros, al que tiene todo el poder, al que controla los astros, los espíritus, los animales, todo. Tiene planes y los cumplirá al pie de la letra. Y las promesas que nos ha hecho, promesas de vida eterna, promesas de perdón, promesas de bendición, las cumplirá porque puede cumplirlas, porque tiene todo el poder. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, a caminar contigo cada día. Te pido especialmente por los tristes, por los atribulados, Señor, por los cansados por la pandemia, por los que están ansiosos. Bendice, Señor, nuestros corazones y aliéntanos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.